Bien, matrices, ¿vale? ¿Qué es una matriz? Lo primero, las matrices las vamos a escribir con letras mayúsculas. A, B, C, las que sean, ¿vale? Las letras mayúsculas que sean. ¿Y qué es una matriz? Pues una matriz es un conjunto de números que vamos a escribir dentro de un paréntesis de manera que vamos a ir colocándolos, distribuyéndolos en una serie de filas, ¿vale? Voy a hacer, por ejemplo, algo así. Voy a terminar aquí. Vamos a distribuirlo en una serie de filas, ¿vale? Estas serían las filas, que yo las filas las voy a escribir pues directamente como F, y en una serie de columnas. Esto sería una columna, esta sería otra columna, esta sería otra columna. Estos son columnas, ¿vale? Entonces cada elemento va a estar dentro de una posición y va a ocupar pues, una fila y una columna en concreto, ¿vale? Las columnas las voy a escribir con C mayúscula. Cada elemento lo vamos a llamar entrada. A cada elemento lo vamos a llamar entrada. Y si la matriz se llama mayúscula, pues vamos a utilizar la letra A minúscula para representar el elemento. Para indicar en qué fila y en qué columna está dicha entrada, pues vamos a ponerle aquí debajo pues una serie de letras, es decir, una serie de números. Por ejemplo, por poner un ejemplo, si pusiera el 2, 3, significaría que es el elemento o el término que está en la fila 2 y en la columna 3. O sea que si la fila 2 es esta, porque esta es la primera fila, segunda fila y tercera fila, pues en la segunda fila el elemento que esté en la tercera columna, como esta es la primera columna, esta es la segunda columna y esta es la tercera columna, pues el elemento que estamos buscando sería este de aquí. Este de aquí. ¿Vale? Ese sería el elemento A23, es decir, el elemento que está en la segunda fila y en la tercera columna. Por cierto, se llama dimensión a el tamaño que tiene la matriz y ese tamaño lo vamos a expresar como el número de filas por el número de columnas, pero no tenéis que multiplicarlo, simplemente se dejaría de esta manera. Esta matriz que he pintado, por ejemplo, que tiene 3 filas y que tiene 3 columnas, pues sería de dimensión 3 por 3 y no hay que multiplicarlo, simplemente se deja expresado así, de manera que esto indica el número de filas y esto indica el número de columnas. Para que recordéis el orden, fila primero y columna después, pues acordaros de fútbol club, ¿vale? Sería fila primero, columna después, ¿vale? Pues esto es una matriz y estas son las entradas de la matriz y estos son pues la dimensión que tiene la matriz. Existen distintos tipos de matrices, ¿vale? Un primer tipo de matriz pues podría ser la matriz fila, la voy a llamar F mayúscula, pero puede llamarse de cualquier manera. Una matriz fila pues va a ser una matriz que tenga una serie de elementos en una sola fila. Esta matriz, por ejemplo, tiene una sola fila y tiene pues 3 columnas. Con lo cual la dimensión de esta matriz pues sería de 1 por 3. Toda matriz fila pues va a tener de dimensión 1 por algo, ¿vale? Esto sería pues el número de columnas, ¿vale? También existe una matriz que va a ser la matriz columna. La matriz columna pues va a ser una matriz que solamente va a tener una columna. Es decir, por ejemplo, una matriz que sea 3, 2, pues sería una matriz de una sola columna. Es decir, tiene dos filas, en este caso, tiene dos filas, pero una sola columna. Con lo cual la dimensión de esta matriz pues sería de 2 por 1. Se llama matriz columna. Y todas las matrices columnas pues van a tener un número y un 1 en su dimensión. Esta va a ser la dimensión de las matrices columnas, ¿vale? Si una matriz, por ejemplo, voy a llamarla A, tiene el mismo número de filas que de columnas, por ejemplo, una matriz que sea 2, 1, 5 y menos 3, esta matriz, por ejemplo, que tiene dos filas y dos columnas, pues se dice que es una matriz cuadrada. ¿Qué es una matriz cuadrada? Pues una matriz cuyo número de filas sea igual al número de columnas. En este tipo de matrices, la dimensión, por ejemplo, en este caso, pues se podría decir que es de 2 por 2, pero también hay veces que se utiliza la palabra orden y se dice en este caso
pues que es de orden 2. Cuando decimos que es de orden 2, estamos diciendo, por un lado, que la matriz es cuadrada y por otro lado, pues que la dimensión de la matriz pues es de 2 por 2, ¿vale? Existen pues distintos tipos de matrices cuadradas también. Dentro de las matrices cuadradas, pues podemos encontrarnos la matriz diagonal. ¿Qué es una matriz diagonal? Una matriz diagonal es una matriz en la que todos los elementos de la diagonal principal, que va a ser esta de aquí, por ejemplo 1, 2 y 3, pues van a ser distintos de 0 y el resto de elementos van a ser 0. Fijaros, esto se llama diagonal principal. ¿Vale? Esta es la diagonal principal y el resto de elementos pues son 0. Estos de aquí son ceros y estos de aquí son ceros. Pues esto sería una matriz diagonal, que tiene que ser cuadrada, por cierto. Para ser matriz diagonal tiene que ser cuadrada. Cuadrada. Esta, por ejemplo, que he pintado, pues es una matriz de orden 3. Por eso es cuadrada y al ser cuadrada y solamente tener elementos distintos de 0 en la diagonal principal, pues se le llama matriz diagonal. Otro caso también de matriz diagonal, que también tiene su nombre propio, van a ser las matrices escalares. Una matriz escalar pues va a ser una matriz que va a tener en la diagonal siempre el mismo número y el resto pues van a ser ceros. Es decir, que la diagonal principal todos los números son iguales. A esta matriz pues se le llama matriz escalar. La matriz escalar tiene que ser obviamente diagonal y por tanto pues también tiene que ser cuadrada. Esta que he puesto pues es de orden 3. De orden 3 porque es de 3 por 3, no porque los elementos de la matriz de la diagonal sean todos ellos 3, ¿vale? Un caso particular dentro de la matriz escalar y muy importante que utilizaremos más adelante se llama matriz identidad. ¿Vale? ¿Qué es esto de una matriz identidad? La matriz identidad siempre se escribe con la letra I, ¿vale? Y pues va a ser una matriz en la que todos los elementos de la diagonal van a ser unos. El resto pues van a ser ceros. ¿Vale? Esta en concreto, como es de orden 3, pues se llama matriz identidad de orden 3 y se suele representar con la letra I y con un 3 debajo. O sea, el 3 de aquí abajo me va a indicar el orden de la matriz, ¿vale? La matriz identidad, por tanto, es una matriz escalar, es una matriz cuadrada, o sea, perdón, diagonal y cuadrada. ¿Vale? La matriz, ¿cómo será, por ejemplo, entonces la matriz I2, la de orden 2? Pues 1, 0, 0, 1. Y la matriz I4, pues sería, por ejemplo, pues 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. ¿Vale? Esta sería la matriz identidad de orden 4. Por cierto, la matriz identidad también se le llama matriz unidad. ¿Vale? La matriz identidad o matriz unidad, pues serían estas de aquí, ¿vale? Si conocemos I2, I3 o I4 o cada vez que aparezca I2, I3 y I4, porque sepáis que se refieren a esta matriz en concreto, ¿vale? Bien, otro tipo de matriz que también tenéis que conocer, pues son las matrices triangulares, ¿vale? Una matriz triangular, pues existen de hecho dos casos, ¿vale? Está la matriz triangular superior, que es aquella matriz que tiene por encima de lo que es la diagonal principal, pues todos números, incluyendo los de la diagonal, por ejemplo 1, 5, 3, 2, 1, 0, y el resto son ceros. Es decir, esta parte de aquí abajo van a ser ceros y todo lo que está por encima pues va a ser un triángulo, por eso se llama matriz triangular, porque formaría como una especie de triángulo, pues van a ser números, ¿vale? Da igual, por ejemplo, que aquí haya un cero, eso no importa, ¿vale? Lo que tiene que ser cero es todo esto de aquí abajo. Si todo esto de aquí abajo es cero, pues a esta matriz se le llama matriz triangular superior. Y también hay un caso, pues que sería una matriz triangular inferior, que sería pues lo mismo, pero ahora los ceros van a estar aquí, aquí y aquí, y todo esto de aquí, que formaría un triángulo, pues van a ser números. Por ejemplo, aquí un 3, un 5, un 1, un 2, un -3 y un 0.
esta matriz, por ejemplo, pues sería una matriz triangular inferior, porque el triángulo está por debajo, el triángulo de números está por debajo y los ceros pues estarían, en este caso, pues en la parte de arriba, ¿vale? Otra matriz que también tenéis que conocer, pues es la matriz nula, ¿vale? ¿Qué es esa de la matriz nula? La matriz nula la vamos a representar como un cero, ¿vale? Va a ser un cero en realidad, pero la matriz nula pues puede ser una matriz en la que todos sus elementos sean cero, que puede ser cuadrada o no, es decir, si yo, depende de la dimensión que requiera el ejercicio, pues por ejemplo esta que es de dos filas y una columna, pues podría ser esta, o también puede haber una matriz cero que sea cuadrada, 0, 0, 0, 0 de orden 2, o puede haber incluso una matriz cero o una matriz nula de orden 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O sea, en general una matriz nula es una matriz en la que todos los términos son ceros. Todos los términos son ceros, ¿vale? Son todos ceros. Y en la dimensión realmente pues, va a depender del ejercicio, ¿vale? Va a depender del ejercicio. Bien. Otra, digamos, matriz que tenéis que conocer, pues es la matriz traspuesta. ¿Qué es esto de la matriz traspuesta? Mira, la matriz traspuesta se escribe A elevado a T, ¿vale? A elevado a una T minúscula. Si a mí me dan una matriz, por ejemplo, la matriz 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues hacer la matriz traspuesta de esta matriz A que me daban al principio es básicamente cambiar las filas, intercambiar las filas por columnas, ¿vale? Entonces, si aquí las filas son 1, 2, 3 y 4, 5 y 6, pues ahora la fila 1, 2, 3 la tengo que escribir como columna, con lo cual en vez de escribir 1, 2, 3 así en fila, pues ahora la tengo que escribir en columna 1, 2, 3, así que esto sería 1, 2 y 3, y la otra fila que es 4, 5 y 6, pues también tendría que escribirla como columna, con lo cual en vez de 4, 5, 6 como fila, pues ahora sería 4, 5 y 6 como columna. Entonces, fijaros un detalle, y es que si esta matriz inicial era de dos filas y de tres columnas, pues al hacer la traspuesta invertimos la dimensión. En vez de ser de 2 por 3, pues pasaría a ser de 3 por 2, porque ahora tenemos tres filas y dos columnas, ¿vale? Entonces, una matriz traspuesta es eso, intercambiar filas por columnas, y la dimensión cambiaría, a no ser pues, que sea una matriz cuadrada. Si la matriz cuadrada fuese, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4, pues la matriz traspuesta va a seguir siendo, si esto es de 2 por 2, de orden 2, pues esta va a seguir siendo de 2 por 2. Lo que pasa es que su forma no va a ser la misma, porque si esto es 1, 2, pues ahora pasará a ser aquí 1, 2. Y si esto era 3, 4, pues ahora pasará a ser aquí 3, 4. Y entonces fijaros que el 1 y el 4, o sea, los elementos de la diagonal no cambian de sitio, pero lo que son las esquinas, digamos, de la matriz, pues sí que se han cambiado. El 2 pasaría a estar a donde el 3 y el 3 pasaría a estar pues donde estaba el 2, ¿vale? Esto es una matriz traspuesta. Bueno, pues dentro de las matrices traspuestas hay unos casos que tenéis que conocer que son las matrices simétricas. Una matriz simétrica es una matriz que cumple que al transponerla, es decir, al calcularle la traspuesta, resulta que la matriz traspuesta sale igual que la matriz original, ¿vale? Igual que la matriz del principio. Para que una matriz sea simétrica, lo primero que tiene que pasar es que sea cuadrada. Si no es cuadrada, no va a poder ser simétrica, ¿vale? Pero que sea cuadrada no implica que siempre vaya a ser simétrica. Habrá matrices cuadradas que sean simétricas y otras que no, ¿vale? Entonces, os voy a poner un ejemplo para que veáis cómo sería, ¿no? Una matriz simétrica y ahora explico qué característica tiene o qué tiene que cumplir una matriz para que sea simétrica, ¿no? Entonces, voy a poner aquí, por ejemplo, un 1, aquí un 2, aquí voy a poner un 3, aquí voy a poner un 2, aquí voy a poner un 4 y aquí voy a poner un 5, aquí voy a poner un 3, aquí voy a poner un 5 y aquí voy a poner un 0, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si esta es la matriz A, pues si hago su traspuesta, es decir, si cambio las filas por columnas, pues resulta que la primera fila, que es 1, 2, 3, pues ahora tendría que ponerla así como 1, 2, 3, 1, 2 y 3. La segunda, que es 2, 4, 5, pues tendría que ponerla ahora como columna, como 2, 4 y 5. Y la última fila, que es 3, 5, 0, pues la tengo que transformar en columna, como 3, 5, 0.
Y entonces, pues el resultado sería esta matriz traspuesta de aquí. ¿Y qué ocurre? Que la matriz traspuesta, pues resulta que ha salido exactamente igual que la matriz original, porque 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 2, 4, 5 y 3, 5, 0, 3, 5, 0 sale exactamente igual, aunque la hayamos modificado, es decir, aunque hayamos cambiado las filas por columnas. Entonces, cuando pasa esto de que la traspuesta se queda igual que la del principio, pues se dice que A es igual a la A traspuesta y por tanto, pues se dice que es simétrica. Entonces, ¿qué tiene que cumplir una matriz cuadrada para que sea simétrica? Pues básicamente lo que tiene que cumplir es lo siguiente, ¿vale? Para que una matriz sea simétrica, la voy a llamar S mayúscula, pues tiene que cumplir que independientemente de los elementos que tenga en la diagonal, porque esos no me van a afectar, el elemento que esté aquí tiene que ser igual al elemento que está aquí, el elemento que está aquí tiene que ser igual al elemento que está aquí y el elemento que está aquí tiene que ser igual al elemento que está aquí. Si os vais al ejemplo que he puesto anteriormente, pues en el primer lugar teníamos, o sea, en la diagonal principal que teníamos el 1, el 4 y el 0, esos no me importan, los que me importan es que este 2 y este 2 coincide, que este 3 y este 3 coincide y que este 5 y este 5 pues coinciden. Si pasa eso, pues estoy seguro de que va a ser simétrica porque al transponerla, pues este lugar pasa aquí, este lugar pasa aquí, este lugar pasa aquí y se mantendría igual, ¿vale? Entonces esta tiene que ser la forma que tengan las matrices cuadradas para que sea simétrica, ¿vale? Igual que hay matrices simétricas, pues también tenemos matrices antisimétricas. Antisimétricas. ¿Qué es una matriz antisimétrica? Pues es parecida a la anterior, solo que ahora la matriz original tiene que ser igual a la traspuesta de la matriz, pero cambiada de signo. O sea, si pasa que al transponerla y al cambiarla de signo, la matriz se queda igual que la del principio, pues entonces diremos que esa matriz es antisimétrica, ¿no? Y os pongo un ejemplo para que lo veáis y luego pues os explico la forma, ¿no? Que tiene que tener una matriz cuadrada de este tipo. Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, un 0, voy a poner aquí un 1, voy a poner aquí un menos 2, voy a poner aquí un menos 3, voy a poner aquí un 0, voy a poner aquí un menos 1, voy a poner aquí un 2, voy a poner aquí un 3 y voy a poner aquí un 0. Esta matriz, pues vamos a transponerla. Y entonces si la transponemos, pues resulta que la primera fila, que es 0, 1, menos 2, pues ahora sería 0, 1 y menos 2. La segunda, que es menos 1, 0 y menos 3, pues ahora sería menos 1, 0 y menos 3. Y la otra, que es 2, 3, 0, pues ahora sería 2, 3 y 0. Entonces, fijaros la matriz que me ha salido, que resulta pues que no es igual que la del principio, porque de momento la he traspuesto. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tendría que hacer ahora? Cambiarla del signo. ¿Y por qué la cambio de signo? Porque precisamente si cambio de signo, el menos 1 este de aquí se transformará en un 1, el 2 se transformará en un menos 2, el 1 se transformará en un menos 1, el 3 se transformará en un menos 3, el menos 2 se transformará en un 2, el menos 3 se transformará en un 3, y los ceros que he puesto en la diagonal, pues como cambiándolo de signo no cambian, pues se quedarían iguales. O sea que esto sería menos A traspuesta, pues sería 0, 1, menos 2, menos 1, 0, menos 3, 2, 3 y 0. Y esta matriz que me ha salido aquí, ahora sí es igual que la del principio. Por eso se dice que A es igual que menos A traspuesta y en esos casos pues será antisimétrica. ¿Qué significa o qué tiene que cumplir una matriz cuadrada para que sea antisimétrica? Pues sencillo, lo que tiene que cumplir una matriz antisimétrica, que la voy a llamar A, pues va a ser que la diagonal tenga todos ceros y que el elemento que esté aquí sea igual que el que está aquí, pero cambiado de signo. Es decir, si este es positivo, pues este tiene que ser negativo. Si hubiese sido este negativo, pues este tendría que ser positivo. Si este elemento de aquí tiene que ser igual que este de aquí, pues de la misma manera. Si este es positivo, pues este tendría que ser negativo, o al revés, si este es negativo, pues este tendría que haber sido positivo, y el elemento de aquí, pues tiene que ser igual que el de aquí, pero cambiado de signo. Es decir, si este es positivo, pues este tendría que ser negativo, y si este es negativo, pues este tendría que ser positivo. Que yo haya puesto aquí todos positivos y todos negativos no quiere decir que tengan que ser todos estos positivos y todos estos negativos. Estoy diciendo que lo que tienen que ser es el mismo número, pero de distintos signos. Entonces, si os vais al ejemplo que os he puesto, pues se cumplía esa condición. ¿Por qué? Pues porque la diagonal principal son todos ceros y luego tengo este elemento que es igual que este, pero cambiado de signo.
tengo este elemento que es igual que este, pero cambiado de signo, y este elemento con respecto a este, pues es igual, pero cambiado de signo. Pues por tanto, esta matriz pues, tendría que ser antisimétrica, sí o sí. ¿Vale? Entonces, pues estos son los tipos de matrices y en concreto de matrices pues cuadradas, ¿vale? Ya hemos visto todos los casos de matrices, pues luego veremos las operaciones.